Cuando sales a la calle estás en contacto con al menos 100 personas, en el medio de transporte, en el trabajo, a la hora del almuerzo, en el supermercado. No lo puedes evitar. Es tu vida, es tu rutina. Pero recuerda, el tapabocas es tan importante como tus zapatos. No salgas a la calle sin él. No te lo quites. Póntelo bien. Usar tapabocas, mantener la distancia y lavarte las manos son tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la base naval de la ciudad de Cartagena de Indias. Está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Está también el viceministro de Turismo, Julián Guerrero. Y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción. Empezamos siempre dándole gracias a Dios, pidiéndole por nuestro país y haciendo un llamado permanente al uso constante y obligatorio del tapabocas, al distanciamiento físico, a seguir los protocolos de bioseguridad y a evitar las aglomeraciones. Queremos también empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de los principales indicadores del COVID-19 para el día de hoy en nuestro país. Colombia llega ya desde el punto de vista agregado a lo largo de toda esta pandemia a 8.358.073 pruebas realizadas, y los casos positivos acumulados en toda la pandemia son 1.702.966. Pero importante también destacar que los recuperados son 1.559.010. Hoy tuvimos 6.833 recuperados y estamos en el 91.5 de recuperación. Los casos activos en nuestro país son 95.015 y muy importante también destacar que del total de personas agredidas por el COVID-19, el 95% ha estado en atención en residencia, para ser más concretos el 95.4%, el 1.44% ha tenido algún nivel de hospitalización y el 0.2% está o ha estado en unidad de cuidado intensivo. También quisiéramos destacar que el día de hoy se adelantaron 65.823 pruebas y se registraron 16.835 casos positivos, una positividad del 25.5%. Si nosotros lo miramos a lo largo de la pandemia, es el día que tenemos más casos positivos, pero es siempre importante hacer esa referencia sobre el total de pruebas realizadas en el día y por lo tanto la positividad es del 25.5%. Pero también casi el 60% de los casos registrados el día de hoy está concentrado en 5 municipios. Hoy se registraron 241 fallecimientos y le expresamos nuestra solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos. Los acompañamos también en oración y quisiéramos destacar que el 67.6% de los incidentes fatales acontecidos el día de hoy están concentrados en 5 municipios. Quisiera también empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un llamado a que aprendamos de los casos de los recuperados. Los recuperados que han enfrentado esta enfermedad también nos dan a nosotros su versión, su historia y sus recomendaciones. Hoy el turno es para Héctor Bustos, 56 años, maestro de obra. Él enfrentó el COVID-19 y le transmite a las familias colombianas cuáles son, a su juicio, las mejores recomendaciones para evitar ser agredido por la enfermedad y, una vez enfrentándola en esa circunstancia, cómo lo hizo. Héctor Bustos, 56 años, independiente, recuperado de COVID-19. Don Héctor se contagió al compartir con un compañero de trabajo. Nos dieron una gaseosa y nos quitamos el tapabocas para tomarnos eso y comernos un ponqué que nos dieron. Y posiblemente ahí fue el contagio mío. Los síntomas empezaron con un poco de fiebre. Ya el sábado cuando amanecí yo me eché una loción y no me dolía nada, me eché otra, no me dolía nada. Le pregunté a mi hijo que si él se ha echado loción, me dijo que sí había echado loción y dije, el COVID, no hubo más que hacer sino que pensé en el COVID. Ahí empezó la angustia por sus seres queridos. Lo primero que se me vino a la mente fue un niño que tengo de 3 años en la casa, era el que más preocupado me tenía.
mi esposa y mi hijo, pues no era tanto, pero me preocupaba más era por el niño, era el que más dolor sentía yo del niño, no más. Pero no más, no, era el dolor más grande que sentía. Sin embargo, asumió con responsabilidad de los protocolos. Cuando yo supe que tenía COVID fue tomarme los remedios, aislarme de la casa, no quitarme el tapaboca, para nada. Yo iba a comer, o sea, cuando íbamos a comer todos en la casa, yo me hacía una mesa diferente, echaba mucho alcohol, el alcohol le fue muy indispensable. Hoy recuperado, reconoce la importancia del autocuidado y nos comparte su reflexión. Uno el tapaboca lo ve que lo bajan debajo de la barbilla, o sea, el tapaboca lo tienen por lujo, no porque lo necesiten, sino como por lujo, y eso el tapaboca no es por lujo, sino porque uno lo necesita. Yo lo tengo comprobado que el niño que tengo de 3 años en la casa no se contagió, gracias a Dios, que yo no me quité el tapaboca para nada. Y el lavado de manos es muy indispensable. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Este es un importante testimonio que nos muestra las precauciones que debemos todos observar. Pero también el personal médico que ha estado atendiendo esta pandemia le envía un mensaje a todos los colombianos. Este no puede ser el momento de bajar la guardia ni de tirar la toalla. No podemos relajarnos en el uso del tapabocas, ni en el distanciamiento, ni propiciando aglomeraciones. El personal médico ha dado lo mejor por nuestro país a lo largo de esta pandemia, pero también ellos nos envían un mensaje donde tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás, pero también cuidarnos para evitar que haya una mayor presión sobre el sistema de salud del país. Todos en equipo tenemos que hacerlo y tenemos que hacer con la plena conciencia de que además, estando cerca el inicio de las jornadas de vacunación y lo que es una luz al final de un periodo muy complejo, hoy más que nunca tenemos que tener la conciencia colectiva de actuar con responsabilidad. Y este mensaje se lo envía a la comunidad médica, a todos los colombianos. Mientras algunos ignoran el riesgo de contagio del COVID-19, en la primera línea de barrera y exponiendo su vida permanecen miles de médicos, enfermeras y personal médico del país que continúan en la lucha contra el virus. Los mismos que hoy no entienden por qué hay personas que pese a los llamados aún no se protegen. Importante no pensar que es una broma. Todos estamos expuestos a contagiarnos y expuestos a contagiar a los demás cuando somos o mostramos una actitud de rechazo frente a esta situación. Dalila Díaz, de 26 años, médico general de un hospital en Cali, relata cómo ha perdido a cientos de pacientes. He tenido muchos pacientes e incluso que yo he visto que no están tan mal. Sin embargo, el COVID de un momento a otro te mata. De un momento a otro los pacientes se complican muchísimo. Ante el aumento de casos, el llamado de quienes luchan a diario es a ser corresponsables y a mantener el autocuidado. El problema es que cuando no es nuestro familiar, cuando no eres tú el que estás ahí enfermo, entonces no te concientizas. Entonces, ¿por qué aprender de la propia experiencia cuando podemos evitarlo? Ellos son algunos de los héroes anónimos que enfrentan uno de los desafíos más grandes de Colombia y el mundo, y quienes hoy piden conciencia. Es muy importante que todos observemos estas medidas y mucho más. Cuando estamos viendo que en estos días han subido casos en algunas ciudades del país, estos casos, por supuesto, se traducen en presión sobre las unidades de cuidado intensivo, y también en presión hospitalaria, presión sobre la solicitud de medicamentos de cuidado crítico. Pero también tenemos que ser claros que lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias de aglomeraciones, de bajar la guardia, particularmente en los días de Nochebuena. Y tenemos que estar muy atentos a los desafíos que traen las próximas semanas, mucho más cuando estaremos viendo 14 días después cuál fue el comportamiento ciudadano de cara al 31 de diciembre. Por eso el mensaje para todos en esta semana y para lo que viene en las próximas semanas es el momento de tener mayor conciencia. Y tenemos que asumir que este año vamos a tener que seguir con distanciamiento, tapabocas, evitando las aglomeraciones, aún con las jornadas de vacunación, porque hasta que no se cumpla de manera total todo el plan de vacunación,
la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es seguir nosotros con los máximos criterios de observancia de todas estas medidas. Sabemos que trae desgaste, sabemos que trae fatiga, pero aquí bajar la guardia, relajarnos, trae la muerte de seres queridos. Por eso yo también quiero que hoy, en este llamado a la conciencia, veamos este testimonio de Darwin Hernández, quien es el jefe de enfermería de la clínica Mederi en Bogotá. Él también, que ha estado en la primera línea de atención al COVID-19, le comparte este testimonio a las familias colombianas. Mi nombre es Darwin Hernández Vázquez, coordinador general de enfermería de área quirúrgica de la institución Mederi. Mi vida trasciende en una etapa de aprendizaje, de experiencia y de enseñanza, donde pues al transcurrir esta pandemia hemos podido tener conocimiento y hemos podido manejar de manera multidisciplinaria las diferentes estrategias que Mederi ha constituido y ha construido a nivel institucional. A través de la experiencia que hemos tenido con relación a la pandemia, lo que hemos podido identificar es que somos capaces de construir, de elaborar protocolos y estrategias diferentes con el fin de poder llegar a la atención de cada uno de nuestros pacientes. Desde Mederi hemos podido construir equipos multidisciplinarios con base en capacitación, inducción y entrenamiento a todo el personal de línea de frente que ha estado durante la atención de cada uno de nuestros pacientes. Los retos que tenemos todos los colombianos es mantener el autocontrol y el autocuidado. Con ello podemos dar continuidad a un proceso de una evolución de nosotros y podemos erradicar como tal el manejo adecuado de esta pandemia. Importante mensaje de Darwin Hernández, y también quiero hacer referencia esta noche a cómo sigue llegando el programa de apoyo al empleo formal PAEF a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el territorio nacional. Y llega para subsidiar 40 o 50% del salario mínimo legal de los trabajadores, de esos empleadores que han visto afectados sus ingresos un 20% o más con ocasión a la pandemia. Hoy el turno es para Compass, una empresa que tiene 21 años de trabajo en nuestro país, una empresa que está en servicios de alimentación empresarial y que gracias al PAEF ha podido conservar más de 5.000 empleos y participa activamente en la reactivación segura de Colombia. La empresa se dedica a prestar servicios de alimentación y servicios de soporte en diferentes sectores de la industria en Colombia. Compass Group es una compañía británica que tiene 75 años de experiencia. En Colombia estamos hace más de 21 años prestando nuestros servicios de manera ininterrumpida. En total, postulamos en promedio más o menos 6.100 trabajadores mensuales y logramos un beneficio en promedio de 5.134 trabajadores con el beneficio PAEF. Este beneficio definitivamente para nosotros fue todo un alivio porque nos ayudó a salvaguardar el empleo de muchas personas dentro de la organización. El mensaje debe estar de alguna manera dirigido a tener políticas claras de control y de protección del empleo. Nuestros empleados y en general todas las personas que dependen de una organización deben tener la certeza de tener un trabajo en esta época tan difícil. Importante mensaje de cómo el PAEF sigue llegando a los territorios, y hoy vamos a destinar una parte muy importante de prevención y acción para hablar de vacunas y de vacunación. Ayer con el Ministerio de Salud hicimos público, y puede ser consultado por cualquier ciudadano en la plataforma digital del Ministerio de Salud, y también la haremos pública en todas las redes del Gobierno Nacional a partir de mañana, que es el Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19. Este es un documento técnico preparado por el equipo asesor, por el Ministerio, y cualquier ciudadano lo puede leer, lo puede consultar. Se trata, por supuesto, de un documento dinámico que irá teniendo actualizaciones conforme vamos teniendo más información de todo este proceso en el mundo y según las directrices también de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud.
Para hablar de esto nos acompaña hoy el ministro Fernando Ruiz. Vamos a hablar del plan de vacunación, vamos a hablar también de las contingencias que se han enfrentado en otras ciudades, vamos a hablar sobre el tema de abastecimiento de medicamentos para cuidado crítico, vamos a hablar también con el señor ministro sobre los planes específicos de atención y yo quiero, antes de escucharlo, que todos ustedes vean en qué consiste este plan integral de vacunación frente al COVID-19. El Ministerio de Salud y Protección Social definió la ruta y proceso de la vacunación contra el COVID-19. Se trata de un lineamiento que define la población priorizada, la información nominal, IPS habilitadas para la vacunación, responsabilidades de los actores, agendamientos de citas de vacunación, bases de datos, entre otros aspectos para el éxito en la aplicación de la vacuna en cada persona. El Ministerio de Salud y Protección Social priorizó la población objeto a vacunarse en diferentes fases y etapas para la vacunación. MinSalud entregará la información nominal de la población priorizada por grupos para ser vacunados, los cuales en una primera etapa serán mayores de 80 años y primera línea de talento humano en salud. Se está identificando en cada territorio las IPS habilitadas con servicio de vacunación y servicio de urgencias para la vacunación contra el COVID-19. Las empresas administradoras de planes de beneficio y las entidades territoriales deben asignar a las instituciones prestadoras de salud habilitadas y la población a vacunar en el municipio de residencia y con cercanía al lugar de vivienda. Las IPS deben realizar el agendamiento de la cita de vacunación, fecha y hora, e informar al usuario y a las EAPB. Las EAPB actualizarán las bases de datos nominal de la población vacunada y cargará a la plataforma Mi Vacuna COVID-19, la población a vacunar. Finalmente, el usuario podrá consultar la información de su historial en dicha plataforma y deberá asistir en su turno de priorización al proceso de inmunización en la IPS seleccionada. Sí, señor presidente y colombianos. Un saludo para los compañeros de gobierno. Efectivamente, ayer, como usted lo dice, de acuerdo con sus instrucciones, entregamos al país la versión 1 del Plan Nacional de Vacunación, la cual, como sabemos, irá actualizándose en la medida que tengamos mayor evidencia técnica y científica sobre el plan. La idea es que esté disponible para todos los colombianos y que todos puedan consultarnos y hacernos las preguntas que son relevantes en ese momento, que es muy importante hacer preguntas. ¿Qué es lo que contiene el plan de vacunación? Contiene inicialmente, en primer lugar, todos los antecedentes, los objetivos principales del programa de vacunación, que son fundamentalmente dos. El primero, reducir la mortalidad de la población colombiana por las vacunas, y el segundo, evidentemente, tener la mayor reducción de la tasa de contagio, generando lo que se llama inmunidad de rebaño, o sea, que haya una población colombiana tan importante vacunada que proteja a toda la población. Ese parámetro se ha estimado, de acuerdo con la evidencia internacional, en vacunar el 70% de los colombianos en el plazo más rápido que quisiéramos extender, y ojalá seamos capaces, tenemos que hacerlo, de lograr la vacunación de 35.700.000 colombianos en un plazo que no se extienda más allá del año 2021. Para eso necesitamos tener vacunas, pero también tener la concurrencia y la voluntad de los colombianos de vacunarse, y que todo funcione de acuerdo con una estructura completamente planeada. Son 69 páginas que tiene este documento con 10 capítulos, en el cual explicamos cuáles son las vacunas que están disponibles, por qué vacunarse, qué consiste la inmunidad de rebaño, cuáles son los prospectos de vacunas que tenemos en el mundo y las diferencias que existen entre una y otras vacunas, entre todo lo que esté disponible o se está actualmente en investigación. Reconocemos que hay todavía un nivel amplio de incertidumbre sobre el desarrollo de vacunas y que esto se irá reduciendo en la medida que vayamos construyendo en el tiempo. También se especifica una ruta para la vacunación, cómo va a ser el proceso para que un ciudadano tenga acceso a la vacuna. Explicamos claramente que la población ya ha sido identificada en su gran mayoría, esta población que va a tener unas prioridades: primero, la población mayor de 80 años y los trabajadores de la salud, luego vendrá la población entre 60 y 79 años y las personas con comorbilidades, y luego vendrán unos grupos que son grupos muy especiales por su alta
integración con la sociedad y su alta capacidad del cuidado de la sociedad, que son básicamente maestros, fuerzas militares y todos los que prestan, los grupos que prestan servicio y cuidado para la más población. Y en la última parte de la priorización ya vendría la población menor de 60 años para lograr completar esos 35 millones de personas a vacunar dentro del plan. ¿Cómo es la estructura para el ciudadano? El ciudadano ya tenemos, con base en la información de las EPS y de las IPS y de la información del registro de afiliados, cuál es la población por edad, cuáles son los que tienen la mayor parte de las comorbilidades. La información va a estar cargada en una aplicación que se llama PyWeb y el ciudadano va a entrar a través de una ventana, de un portal que se llama Mi Vacuna, que va a estar disponible en la página web del Ministerio de Salud, y a partir de ello va a poder ver el estado y la programación de lo que implica su vacunación. La vacunación va a ser programada, agendada a través de su EPS, y las IPS que están en la red de cada EPS se ejecutará la vacunación a través de su red, de la red adscrita a cada EPS. Para los ciudadanos que no tengan una EPS asignada por diferentes razones, será la Secretaría de Salud del municipio la que tiene esa obligación de generar todo este proceso de agendamiento. Esto implicará que los profesionales de la salud realizarán directamente a los profesionales de la salud, la vacunación se hará directamente en sus hospitales y tendremos que firmar lo que se llama un consentimiento informado, ya que la vacunación es voluntaria. Hay que firmar un consentimiento en el que entendemos que vamos a ser vacunados, que esa vacunación se hace con cierto tipo de vacuna y que eventualmente pueden tener algunos efectos adversos, principalmente todo el tema de enrojecimiento, dolor local y los que presentan usualmente una vacuna. Personas que no aparezcan en las bases de datos van a poder efectivamente inscribirse, registrarse, y la EPS se encargará de hacer toda la validación de las comorbilidades o de la edad que tenga y también poder llevar a cabo todo el proceso. También se explica la logística de transporte de cada tipo de vacuna de las que hemos adquirido en el país, los componentes de seguridad y eficacia de la vacuna, cómo se va a trabajar esto, la labor que va a hacerse de farmacovigilancia a través del INVIMA. ¿Qué es la farmacovigilancia? Verificar que cuando se presente un efecto adverso, este sea reportado, se conozcan las condiciones de ese posible efecto adverso o de esa eventualidad, ver si realmente hay una relación causal y hacer todo el análisis de esos aspectos. Eso sería también, como los componentes principales del plan. La invitación es a leerlo y a hacernos al Ministerio de Salud todas las preguntas que tengan los ciudadanos, los gremios, las instituciones, para poder avanzar. Hemos programado también, presidente, reuniones con gremios tan importantes, con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, también programaremos con la Academia de Medicina para poder tener, incluso sobre nuestros colegas y sobre todos los trabajadores de la salud, la mayor información posible para la implementación del plan. Ya lo hemos hecho con gobernadores, con alcaldes, con gremios de aseguradores y con gremios de prestadores, señor presidente. Ministro, dos temas que son de muchísima preocupación en el mundo. Hemos visto en los últimos días que se han presentado algunas fallas logísticas en procesos de vacunación en Europa, en países con sistemas de salud muy robustos. Hemos visto que la meta que se había fijado, por ejemplo, en los Estados Unidos era vacunar cerca de 20 millones de personas antes de terminar el año 2020. Llegaron a 2 millones de personas. Es decir, hay retos, pero a mí me gustaría que habláramos sobre los retos que ustedes ya en el Ministerio con el equipo han ido identificado y que nosotros hemos ya discutido. ¿Para qué? Para no verlos en Colombia, para prevenirlos hasta cierto punto. Yo quisiera que sobre eso habláramos. Y un tema que no se me puede quedar por fuera también y que es muy importante darle información a los ciudadanos es sobre el abastecimiento de medicamentos para cuidado crítico en estas semanas donde hemos visto aumentos de casos en algunas ciudades del país. Sí, señor presidente, eso que usted pregunta es muy importante. Nosotros hemos visto, llevamos más o menos 15 días viendo fotos de diferentes países donde se anuncia el inicio del plan de vacunación y queremos ser muy transparentes con los colombianos, pero también muy contundentes. Aplicarse la primera vacuna en un país no implica que esto ya está solucionado.
Evidentemente, el reto no es sacar la foto de la primera vacuna, el reto es lograr vacunar a la población, el reto es lograr que poblaciones muy grandes logren ser vacunadas, y eso es lo que estamos viendo que están enfrentando no los países del tercer mundo y los países de mediano nivel de desarrollo, están enfrentando los países desarrollados en el proceso de vacunación. Como usted dice, Estados Unidos y Canadá son países, por ejemplo, que compraron 3, 4 o 5 veces su población en número de vacunas. Canadá compró 5 veces más vacunas de las que necesitaba el país. Sin embargo, al llegar todo ese volumen de vacuna a los países han enfrentado temas logísticos complicadísimos. De 144 millones de vacunas que distribuyó Estados Unidos a sus estados, en el mes de diciembre les puso una meta bastante baja de vacunar 20 millones de norteamericanos. Solamente se lograron en diciembre vacunar 2.1 millones. Diferentes problemas logísticos, de descongelamiento de la vacuna, un problema muy crítico. La desarticulación de los territorios, cada uno actuando, poniendo prioridades por su lado, que es un problema sustancial y que no podemos permitir que nos pase en Colombia. Por eso la importancia del plan de vacunación. Un plan único, con unas prioridades únicas, que todo el país respete y que todos apliquemos de una manera equilibrada, homogénea e igual en todos los territorios, para evitar esos problemas de desarticulación territorial que son los más críticos en un tema de vacunación. También hay diferentes retrasos con la asignación de los espacios para vacunar y evitar que se generen también congestiones en los puntos de vacunación, así hubo un punto crítico en los Estados Unidos. Esos problemas obviamente los irán superando, pero en la medida es para darle una idea de las dificultades que conlleva el proceso de vacunación. En Europa y el Reino Unido hay problemas críticos porque iniciaron el 27 de diciembre con las primeras vacunaciones, tampoco han logrado los objetivos, tienen mayores problemas de suministro de vacunas para los diferentes países, en la medida que no se han venido produciendo las cantidades esperadas, y hay países que han tomado decisiones, como por ejemplo Alemania está tomando la decisión de la vacuna, por ejemplo, la vacuna de uno de los proveedores viene en viales. Un vial es el recipiente en el cual viene la vacuna, ese recipiente da para 5 dosis. En Alemania han tomado la decisión de sacar 6 dosis en lugar de las 5, lo cual genera algunos temas que generan bastante incertidumbre sobre cómo hacerlo, pero es parte de la problemática que hay. En otros países como el Reino Unido y Dinamarca han tomado la decisión de dilatar la segunda vacunación o incluso de hacer vacunación cruzada con una tipo de vacuna y la segunda dosis con otra, lo cual genera ciertas incertidumbres. Todos son problemas que se están presentando y que evidentemente se irán mejorando en el tiempo en la medida que se vaya afinando, pero queremos decir que la vacunación efectivamente es un reto muy importante, y para Colombia, señor presidente, yo estoy seguro que es el reto de salud pública más importante de operación e implementación de salud pública que ha tenido este país en su historia, y que si no concurrimos un plan adecuado, la integración de los entes territoriales y la sociedad, la comunidad, todos integrados, el programa puede tener dificultades. Por eso es necesario que todos interactuemos, conozcamos el plan y estemos muy conscientes de las dificultades que puede haber. Fernando, un tema también que es importante, ministro. Hay personas que, por ejemplo, tienen dudas sobre el proceso de vacunación. Lo vemos en el mundo, hay información falsa circulando. Vimos noticias falsas en algunos países donde decían que la vacunación era una estrategia de las superpotencias para generar una afectación de ciertos sectores de la población o para dejar estériles a otros sectores de la población. Noticias falsas muy peligrosas, por eso llevar la información en esto es tan importante. Pero a mí me gustaría también que, llevando esta información, y por eso la divulgación de este plan, para que los ciudadanos la conozcan y puedan hacer todas las preguntas que quieran, también hay una pregunta que es muy recurrente, que es necesaria. ¿Qué pasa si una persona se somete a la primera dosis y no va a la segunda? ¿Qué pasa si se generan esas interrupciones en la secuencia del plan? ¿Y qué pasa si hay sectores que deliberadamente dicen no me quiero vacunar, sabiendo que es voluntaria? Pero por eso la persuasión y la argumentación es tan clave, porque en este programa de vacunación necesitamos que la población tenga confianza, pero que entienda
que los que deben concurrir, al concurrir, están protegiendo también a los demás. Clarísimo, señor presidente, clarísimo. Si nosotros no logramos cubrir ese 70%, y esto decimos, no lo decimos solo el Ministerio de Salud, si Colombia, los colombianos, los entes territoriales, las EPS, todos no logramos vacunar el 70%, no vamos a lograr probablemente la cobertura que nos dé inmunidad de rebaño y no vamos a poder pasar esta página del COVID en la manera que la queremos pasar. ¿Qué pasa si un colombiano, si un ciudadano o un residente en Colombia no se aplica la segunda dosis? No va a lograr la inmunidad por un lado, pero por otro lado se pierde la posibilidad de vacunar a otra persona. Y eso significa un retraso, un perjuicio a toda la sociedad. Tenemos que ser claros que la vacunación no es un tema solamente individual de protegerme a mí mismo. Cuando yo me vacuno estoy protegiendo a los demás. En primer lugar a mi familia, a todos los que viven conmigo y en segundo lugar a toda la sociedad. No es una obligación individual, es una obligación completa de la sociedad. Por esa razón es tan importante la concurrencia. Y para entender este tema, señor presidente, que no sea solo el Ministerio de Salud hablando, sino que sean los verdaderos validadores de la sociedad, estamos programando para los colombianos charlas y conferencias de personas de la más alta capacidad científica para poder explicarle a los colombianos la importancia de la vacunación contra el COVID-19. Mañana vamos a tener un entorno, estamos invitados todos los colombianos con el doctor Moisés Basserman, una de las figuras emblemáticas de este país, científicas, nos va a hablar de vacunación. En los próximos días vamos a tener al profesor Anaya de la Universidad del Rosario, también un científico de las más altas condiciones, para que ellos, personas independientes con toda la capacidad del conocimiento científico, le expliquen a los colombianos, a los periodistas, cuál es la importancia de vacunarse y qué son las implicaciones que tiene este proceso de vacunación. Y ministro, rápidamente, hablemos por un instante de los medicamentos de cuidado crítico. Sabemos que lo que está pasando en el mundo ha llevado también a que lo mismo que vivimos con ventiladores y también con pruebas en un momento de la pandemia se esté presentando con ciertos medicamentos, pero se hizo también una importación de cerca de 8.5 toneladas de medicamentos que están en este momento en despliegue, en distribución, para que tengamos capacidad y obviamente que nosotros sigamos manteniendo el flujo regular de estos medicamentos en las unidades de cuidado intensivo del territorio. Sí, presidente, efectivamente hemos venido batallando ya casi 2 meses con el tema de la disponibilidad de medicamentos para el cuidado intensivo. Este es un fenómeno mundial. En diciembre se acentúa porque evidentemente han entrado prácticamente todos los países, algunos en segundo brote, otros en tercer brote. La demanda y la especulación con estos medicamentos ha sido muy crítica. Logramos con toda la industria y los comercializadores traer ya en diciembre un contingente muy importante desde Australia. El 31 de diciembre estuvimos trabajando para lograr llegar otra cantidad que suma 8.5 toneladas aproximadamente de medicamentos, y con esta disponibilidad que tenemos ahora podemos estar tranquilos de que podríamos estar el mes de enero, y con otros que hayan de llegar vamos a tener una tranquilidad para el mes de enero. Esto significa, presidente, hemos pasado de 300.000 ampollas de midazolam consumidas mensualmente en el país a consumir 2 millones. Esto es por el alto nivel de personas que han requerido intubación, sedación, también por algunos fenómenos de posible acaparamiento interno en Colombia, y por eso estas mismas dosis que están llegando, que son suficientes, vamos a tener una grilla, un formato especial que nos va a permitir a los comercializadores, a quienes van a vender esos medicamentos, darle unas recomendaciones sobre cómo distribuirlos IPS por IPS, cómo vender para poder tener. Esto es un tema donde lo más importante es que todos tengamos acceso a estos productos para poder tener, pero un parte de tranquilidad de que han llegado ya medicamentos, de que están disponibles, que están listos para poder ser comprados o adquiridos por las diferentes clínicas, las más de las 360 clínicas y hospitales que tienen unidad de cuidado intensivo en Colombia, y que hay un parte de tranquilidad y no hay que dejarse llevar tampoco de esos llamados a la exasperación que se hacen a veces buscando generar efectos negativos. En este momento, hasta ahora, podemos decir, ningún colombiano ha tenido
no ha tenido el medicamento. Hemos luchado muchísimo desde las diferentes entes territoriales, las clínicas, para lograr eso, y vamos a tener una disponibilidad importante que nos va a sostener en los próximos días. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y quiero informarle a todos los colombianos lo siguiente. Hoy se ha dado otro paso muy relevante para avanzar en el programa de vacunación contra el COVID-19. Hoy, el INVIMA ha dado ya la autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en Colombia. Este fue un proceso que se adelantó en tiempo récord y, como se lo veníamos informando a los colombianos, no solamente se expidió el decreto que permitía ya esa habilitación, llegó la solicitud de Pfizer y básicamente en un periodo muy corto, en un periodo récord, se analizó por parte de todo el equipo técnico más de 22,000 folios y hoy se da ya esa autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en Colombia. Este es un paso muy importante y así seguiremos también avanzando con AstraZeneca y estaremos avanzando también con Janssen y estaremos avanzando, por supuesto, con todas las facilidades dentro de la estrategia COVAX. Para eso nos acompaña el doctor Julio Aldana, el director general del INVIMA. Doctor Aldana, importante que usted le hable a los colombianos de esta medida. Usted está en la Casa de Nariño en Bogotá. Quiero que usted le transmita a todas las familias colombianas de esta autorización que tiene ya hoy el INVIMA para el uso de emergencia en territorio colombiano de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Lo escuchamos, doctor Aldana. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para los compañeros de gobierno y para todos los colombianos. Esta es una gran noticia en el marco de la pandemia por COVID-19. Luego de evaluada toda la información por parte de la comisión de expertos que hace parte de la sala especializada de medicamentos, INVIMA ha entregado la autorización sanitaria para el uso de emergencia, puntualmente para la vacuna de la empresa farmacéutica Pfizer. Esto ha sido posible gracias a un diálogo muy temprano que se ha establecido, a una comunicación muy amplia, transparente que se ha establecido con la empresa farmacéutica, con Pfizer y además con todas las agencias regulatorias homólogas, particularmente las agencias de referencia a nivel mundial como la FDA y la Agencia Europea del Medicamento. Como usted lo afirmaba, el 31 de diciembre, hacia las 12 del día, Pfizer radicó la solicitud, la aplicación para la autorización sanitaria del uso de emergencia. Y hoy, 5 de enero, señor presidente, 2 días hábiles después, ya Pfizer cuenta con su autorización para el ingreso de la vacuna al país. Esto va a permitir que ese plan de vacunación que su gobierno y el Ministerio de Salud trazó de manera muy cuidadosa y juiciosa, de manera temprana y ambiciosa además, pueda comenzar en las primeras semanas de este año 2021. Presidente, dada esta gran noticia, permítame enviar un mensaje también de tranquilidad a los colombianos. Las pandemias no son nuevas en la historia de la humanidad. Por allá en el siglo XV apareció la primera pandemia por peste negra. Luego, viruela, sarampión, muchas pandemias. Todas ellas han traído tristezas, desolación, devastación, muerte. Pero también han traído muchos retos en lo académico, en lo tecnológico, en lo científico. Y esos retos se han traducido en algo muy importante, quizás en una de las herramientas más costo-efectivas en materia de salud pública, como es la vacuna. Las vacunas han salvado 69 millones de vidas en el mundo y epidemias muy recientes como la de Zika, chikungunya, las mismas SARS, MERS, trajeron otro nuevo reto. Esas pandemias terminaron y no se habían concluido los ensayos sobre las vacunas. De tal manera que se hizo necesario una instancia que fue la CEPI, la Coalición para las Innovaciones para la Preparación de Pandemias, que desarrolló muchos retos tecnológicos, muchos retos en las agencias regulatorias para que fueran muy ágiles, muchos retos en los diseños, innovaciones en los diseños y ejecuciones de los ensayos clínicos, que ha permitido que hoy tengamos esas vacunas de manera mucho más rápida. La gente se pregunta, ¿por qué la vacuna
para COVID-19 se desarrolló en un año, precisamente por eso, porque ese fue el reto que nos ha traído, esa es la historia vivida reciente con las epidemias que he mencionado, de tal manera que hoy contamos con una herramienta moderna, unas vacunas modernas que no solamente van a ayudar para combatir la epidemia por COVID, sino otros retos que tiene la humanidad en lo que tiene que ver con enfermedades. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, doctor Aldana. Paso importante, como ustedes han visto, básicamente en un periodo de 2 semanas, no solamente se finiquitó la adquisición con Pfizer, con AstraZeneca y con Janssen, sino que también veníamos avanzando con COVAX, tenemos el Plan Nacional de Vacunación, sacamos el decreto para que se pueda dar aceleración al proceso de uso de vacunas de emergencia, y hoy tenemos ya por parte del INVIMA, en un periodo récord, luego de analizar 22.000 folios, la autorización para el uso de la vacuna de Pfizer en nuestro país. También quiero que hagamos un balance sobre cómo el Fondo para el Manejo de Emergencias ha estado articulado en la adquisición de vacunas, en la adquisición de material de protección personal, en proyectos humanitarios a lo largo de esta pandemia, y está con nosotros el consejero para Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Presidencia de la República, el doctor Víctor Muñoz, para hacer ese balance rápido de cómo el FOME está teniendo esta respuesta frente a este enorme reto que ha sido el reto del COVID-19. Doctor Víctor, rápidamente, el balance FOME a lo largo de esta pandemia y cómo seguimos ahora con este proceso también de vacunación y la articulación del FOME con el Ministerio de Salud. Presidente, buenas noches a todos los colombianos. Efectivamente, el balance del FOME, que es el mecanismo que se ha creado para la implementación a través de lo que se denomina la subcuenta COVID, que es el mecanismo que se utiliza para la adquisición de los diferentes elementos que requiere el sector de la salud durante todo este proceso de la pandemia. De esta manera podemos mencionar que en lo que tiene que ver con los elementos para la protección del personal de la salud, se han hecho una inversión cercana a los 327.000 millones, adquiriendo más de 80 millones de elementos asociados a tapabocas quirúrgicos, tapabocas N95, guantes, gorros, polainas, batas antifluido, gafas y obviamente bolsas para el manejo y disposición de cadáveres. De la misma manera, en términos de equipos biomédicos, se ha hecho la inversión en más de 176.000 elementos para un valor total de 523.000 millones de pesos. Estamos hablando de más de 3.200 ventiladores que se complementan con los 2.767 adquiridos de manera directa por el Ministerio de la Salud, 6.000 monitores y así una serie de componentes como rayos X portátiles, bombas de infusión, camas UCI, los circuitos de ventilación, desfibriladores y ecógrafos. En este momento estamos en la última fase de entrega, ya hemos entregado más del 95% de los elementos adquiridos y algo muy importante y es mencionar la reserva estratégica que se tiene. En este momento se tiene una reserva precisamente para estas fases nuevas que se puedan venir, una reserva que tiene el 30% como fue diseñado por parte del Ministerio de la Salud para cualquier eventualidad adicional que se presente en estos momentos. Es muy importante mencionar también que ha sido parte del soporte, toda la estrategia PRAS, es así como se ha hecho una inversión superior a los 69.000 millones de pesos para todo el centro de contacto, los equipos de rastreo en campo y la estrategia de comunicaciones, donde a la fecha se tienen más de 1.400 personas trabajando de manera coordinada y como ya mencionaban frente al tema de vacunas, con las 4 farmacéuticas que se ha firmado, 49 millones de dosis que equivalen a 20 millones de vacunas por una inversión cercana a los 1.74 billones de pesos. Como balance final, a través del FOME, la subcuenta COVID, que es el mecanismo de implementación como mencioné, se han invertido 2.66 billones de pesos para atención de la emergencia en estos componentes específicos de elementos de protección personal, equipos biomédicos, estrategia PRAS y vacunas. Muchísimas gracias, doctor Víctor Muñoz. Yo creo que ahí se ve también ese trabajo articulado del FOME y claro, nosotros estaremos semana a semana, día a día, viendo cómo la respuesta es integral en cada una de las fases, etapas y garantizando el cubrimiento
no solamente mecanismos de protección personal, sino también de muchas de las mecanismos de emergencia para atender a población vulnerable y lo que implica también la adquisición de vacunas. Hoy en la ciudad de Cartagena nos reunimos con la mesa de turismo de la ciudad que pertenece a la Cámara de Comercio. La ciudad de Cartagena tiene un peso muy importante en el PIB turístico de Colombia y estábamos hablando del alcance que tiene la ley de turismo. Estábamos hablando que la nueva ley de turismo no solamente mantiene la exención de la sobretasa de energía para el sector hotelero en el año 2021, también tiene la reducción del IVA del 19 al 5% en todo lo que son los servicios de etiquetes aéreos, el hipoconsumo para restaurantes y otros servicios turísticos estará en cero durante este año y tenemos también, por supuesto, algunos otros tratamientos diferenciales en materia de IVA para servicios turísticos, todo con miras a que tengamos una reactivación segura de nuestro país. Hemos visto una recuperación de la ocupación hotelera en Cartagena, la hemos visto en otros destinos turísticos del país, hemos visto también un aumento del tránsito aéreo, también del flujo vehicular de pasajeros. Todo esto nos lleva a entender que estamos en un proceso de reactivación segura. En algunas ciudades del país tenemos un comportamiento de crecimiento en los casos, pero también debemos decir muchas de las ciudades turísticas de Colombia, como ha sido también la ciudad de Cartagena, ha mostrado un buen comportamiento. Obviamente se sigue haciendo monitoreo en materia epidemiológica, se sigue llevando información al turista y al ciudadano de la ciudad para que no deje de observar ninguna de las medidas de distanciamiento, de protección y de evitar aglomeraciones. Antes de que escuchemos al señor viceministro de Turismo, Julián Guerrero, sobre los méritos que tiene esta ley y la importancia para reactivar un sector tan importante en el empleo, quiero que ustedes conozcan el alcance que tiene la nueva ley de turismo en Colombia para reactivar de manera segura a nuestro país. Colombia tiene una nueva ley de turismo para fortalecer la sostenibilidad, la formalización y la competitividad del sector y promover su reactivación. El país contará con estímulos tributarios para inversiones que favorezcan el medio ambiente y medidas para integrar al sector turismo en la Estrategia Mundial de Mitigación del Cambio Climático. Se implementan instrumentos para garantizar la seguridad, como personal especializado de rescate o salvavidas, dotación de servicios de primeros auxilios en las playas y dotación de elementos de limpieza y conservación. La nueva ley amplía las oportunidades de formación como guías de turismo para habitantes de diferentes territorios del país. Da la posibilidad a los prestadores de servicios de reactivar su registro nacional de turismo sin cobro de multa hasta marzo de 2021. Además, aclara los vacíos legales en el tema de las plataformas. También incluye medidas transitorias como reducción del IVA en los tiquetes aéreos, suspensión del pago de la sobretasa a la energía para hoteles, alojamientos, eventos y parques, y el impuesto al consumo al 0%. Se aprobaron herramientas de atracción de inversión en el sector mediante la aplicación de la tarifa especial del 9% del impuesto sobre la renta a los servicios prestados en nuevos centros de asistencia para el turista adulto mayor. La misma tarifa se mantiene para la construcción de hoteles y parques temáticos nuevos, así como su remodelación. El término de construcción pasó de 4 a 6 años. El texto incluye nuevas herramientas de apoyo para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como destinar de los $15 que se pagan de impuesto nacional al turismo, 50 centavos de dólar para invertir en la competitividad, promoción e infraestructura del departamento, y una suma igual para Providencia y Santa Catalina durante la vigencia 2021, porque el turismo es la clave. Gracias, señor presidente, y buenas tardes para todos. Como usted bien lo mencionaba, presidente, la ley busca la reactivación sostenible del turismo en Colombia. Las medidas de reactivación, como por ejemplo la disminución del 19 al 5% del IVA para tiquetes aéreos, la suspensión de la sobretasa a la energía, la exención del IVA para los paquetes turísticos y hoteleros y otras tantas más. Pero además la ley tiene el mérito de ser una combinación de medidas de corto, mediano y largo plazo, principalmente en 3 temas adicionales. El primero, la calidad. Tenemos que apuntarle a que el país se posicione como un destino turístico de talla internacional y de altísima calidad. Y por eso estamos fortaleciendo el sistema de calidad turística, para que tenga en cuenta las capacidades y el tamaño de las empresas. Estamos dando mayores oportunidades a los guías de turismo, para que el vaquiano, el campesino, el indígena
pueda reconocérsele su conocimiento empírico del territorio que, complementado con una formación, le permita obtener su tarjeta profesional. Segundo tema, la formalización. Buscamos con ello crear unas condiciones equilibradas de competencia entre los diferentes prestadores de servicios turísticos y para ello hemos regulado las plataformas digitales. También hemos trabajado en el mejoramiento del Registro Nacional de Turismo para que todos puedan acceder más fácilmente a él y cumplir con los requisitos que impone. Pero en tercer lugar, y de manera muy importante, y es la apuesta a largo plazo del turismo en nuestro país, hemos puesto de manera transversal en el sector turismo el tema de la sostenibilidad, que ya dejó de ser filantropía y pasó a ser un elemento determinante de la competitividad de los destinos turísticos. Ahí estamos creando herramientas muy poderosas para las entidades territoriales, como la figura del atractivo turístico que pueden declarar los consejos municipales, el punto de control turístico también, para controlar la capacidad de carga y generar ingresos para la protección de esos atractivos. Estamos fortaleciendo las sanciones en materia ambiental, pero al mismo tiempo generando un incentivo tributario para las inversiones en protección y conservación ambiental asociadas a proyectos de turismo. Esto lo hemos complementado además con la primera política de turismo sostenible del país y quiero dejarlos con un video sobre este tema en particular. El turismo sostenible es un factor esencial de la competitividad de los destinos y de los negocios turísticos. Además, es un aspecto central para el desarrollo social y cultural local. La política integra de manera transversal algunos temas que están ocupando un papel central en la Agenda Internacional de Desarrollo. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, gestión eficiente de la energía y la inversión en fuentes de energía renovables y no convencionales, manejo responsable de los residuos sólidos, ahorro y uso eficiente del agua, tratamiento adecuado de las aguas residuales, protección de la biodiversidad y los ecosistemas del país. La política de turismo sostenible se materializa en un plan estratégico al año 2030, que se denomina la Hoja de Ruta por un Turismo Sostenible, y está compuesta por 6 estrategias, 14 programas, 32 proyectos y 140 acciones indicativas de política. Las 6 estrategias buscan cumplir con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de la cadena de valor del turismo en Colombia y se implementarán de forma simultánea. Incluyen el fortalecimiento de la información para la gestión del turismo sostenible, la consolidación de los principios y de la gobernanza para el desarrollo del turismo sostenible, la inversión e innovación para generar valor agregado al turismo sostenible, la gestión sostenible y responsable del capital natural por parte del sector empresarial, el fomento de una cultura de viaje sostenible en Colombia y el posicionamiento del país como un destino turístico sostenible. En este sentido, esta política es una apuesta prioritaria a que el turismo se reactive de manera responsable y crecer de una forma que sea mejor para el planeta y para la gente. Con el lanzamiento de esta política, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hacemos un llamado a entidades del Gobierno Nacional, a las autoridades locales, a los empresarios, a los turistas, a las instituciones académicas, a las comunidades y a la ciudadanía en general para sumar esfuerzos para alcanzar el objetivo de consolidar un turismo sostenible en el país. Este mensaje es muy importante porque es de reactivación segura. Empieza un año 2021, con enormes retos. Tenemos retos en muchas ciudades por el aumento de casos, por haber visto que se relajan en las prácticas, en muchas familias se presentan aglomeraciones, en fin. Pero tenemos frente a nosotros un proceso de vacunación, un proceso de reactivación segura. Y como lo decía el día de ayer, tenemos que prepararnos para que todo este año estemos con el tapabocas, el distanciamiento, los protocolos y evitando las aglomeraciones, pero vacunándonos y permitiendo reducir la letalidad y avanzar como país. Por eso el mensaje que también les quiero transmitir a todos ustedes: evitemos las aglomeraciones y tengamos una gran responsabilidad de autocuidado. Los quiero dejar con estos 2 mensajes y estaremos nuevamente mañana con ustedes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción, dando información oportuna, veraz, rigurosa sobre las medidas que se adoptan para enfrentar la pandemia y sobre todo para que avancemos en la reactivación segura de Colombia. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y atentos a estos 2 mensajes: evitar aglomeraciones y autocuidado.
Con el inicio del año 2021, el mundo no se despide de la pandemia y con las celebraciones de fin de año y la temporada de vacaciones y el puente de Reyes, se debe ser aún más cuidadoso a la hora de socializar. Evite las aglomeraciones y mantenga el distanciamiento físico de 2 metros entre personas. Absténgase de visitar lugares con alto flujo de personas. A la hora de ir a un banco, supermercado o zona comercial, cumpla con el distanciamiento en las filas a la hora de pagar o de acceder al servicio. Cumpla con las medidas establecidas en su territorio, como el pico y cédula, los toques de queda, la ley seca y los aislamientos obligatorios para evitar mayor propagación del virus. Recuerde que el uso del tapabocas es obligatorio, incluso después de haber recibido la vacuna contra el COVID-19. Evitemos más contagios. Sigamos protegiendo a los más vulnerables. Solo con autocuidado y evitando las aglomeraciones podemos combatir el coronavirus. Cumplamos con los protocolos y usemos correctamente el tapabocas. Nuestro compromiso es seguir creciendo en recuperados. Cuando sales a la calle estás en contacto con al menos 100 personas, en el medio de transporte, en el trabajo, a la hora del almuerzo, en el supermercado. No lo puedes evitar, es tu vida, es tu rutina. Pero recuerda, el tapabocas es tan importante como tus zapatos. No salgas a la calle sin él, no te lo quites, póntelo bien. Usar tapabocas, mantener la distancia y lavarte las manos son tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia.